OLAM 7 Internacional presenta su programa Salud Natural con el doctor Adolfo Rivas, tocando temas como nutrición, medicina natural, terapias caseras, enfermedades, y la palabra de Dios. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos una vez más a este su programa Salud Natural. Les saluda como siempre su amigo y hermano el doctor Adolfo Rivas, médico, naturista, terapeuta y nutrición. Nuevamente es un privilegio el que mi Señor nos permita llevarle esta serie de programa hasta sus hogares, hasta la comodidad de su celular, de su tablet, inclusive de su radio. Usted puede seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, canal OLAM Metro 2010 para nuestros amigos que nos pueden ver en Los Ángeles, California. También usted puede vernos en el canal OLAM 7 Internacional y puede bajar las aplicaciones y puede escucharnos desde la comodidad de su audio. Hemos venido abordando en esta serie las enfermedades del sistema óseo o todo aquello que tiene que ver con nuestro esqueleto de nuestro cuerpo. En la introducción pasada mirábamos una serie de enfermedades que desencadenan otras. Y específicamente llegamos, en el segmento pasado, llegamos hasta el inicio de esta enfermedad del sistema óseo, la artritis reumatoide, que dicho sea de paso, es una de las enfermedades que nos ha estado dominando mucho. Es una de las enfermedades que se ha vuelto tan común y tan devastadora porque nos va impidiendo la movilidad sistemáticamente. Ingresa de manera silenciosa y sin darnos cuenta, y un temprano diagnóstico es muy importante para que desarrollemos una serie de terapias, tratamientos y nutrición para no solamente frenarla, sino que llevar una calidad de vida. Antes de iniciar con este tema, como siempre vamos a compartir un texto de la Sagrada Escritura y voy a pedir que en la comodidad de su hogar, donde nos esté viendo, vayan conmigo a Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32 en el versículo 10 y 11. Y leo para ustedes. Dice: muchos son los dolores que sufre el insensato, pero constantemente el amor del Señor les rodea. Alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad todos ustedes los rectos de corazón. Es sorprendente cómo la raza humana, nosotros, hijos e hijas del Dios Altísimo, en la Sagrada Escritura, en su palabra, estuvo descrita todas y cada una de nuestros padecimientos que íbamos a sufrir en este caminar de esta vida, de este mundo, pero el constante amor del Señor ha estado sobre nosotros. No importa angustias, pruebas, tribulaciones, Él siempre ha estado con nosotros. Voy a pedirle también que de la comodidad de su hogar, en donde nos está siguiendo amigo, amiga, hermanos y hermanas,
que hoy nos das el privilegio de estar con ustedes en este tema, elevar una corta oración para iniciar este tema, esperando que sea de ayuda, de bendición para usted, su familia o su paciente. Amado Padre que estás en el reino de los cielos, damos gracias, Señor, por el privilegio de la vida. Padre, delante de tu presencia estamos, Señor, y ocultos en tu Hijo amado Cristo Jesús, pues en Él hay gracia, misericordia, poder y amor, en el cual tenemos redención, Señor, por medio de su sacrificio precioso. Padre, por su llaga fuimos sanados, Señor, de nuestras enfermedades, y por su sangre preciosa fuimos lavados de nuestras transgresiones y pecados. Es por tal razón, y no por privilegios propios, Señor, sino por los únicos merecedores de tu Hijo amado Cristo Jesús, a Él sea la gloria, la honra, la majestad y el poder, te suplicamos, Señor, de tu santa presencia y de tu Santo Espíritu en todos y cada uno de las personas que nos están siguiendo. Padre, quédate en sus hogares. Principalmente, Señor, ruego por este tu siervo, Señor, que has puesto al servicio de la humanidad y de usted mismo. Quédese con nosotros. Al desarrollar este tema, Señor, que sea de bendición, que sea de instrucción, Señor, y que nos ayude tu Santo Espíritu a ponerla por obra. Te lo agradecemos una vez más en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, una vez más, bendecidos y bienvenidos todos y todas las personas que nos están siguiendo en este su programa Salud Natural. Salud Natural es un programa que está orientado al cuidado de su salud y a la prevención de enfermedades mediante información requerida, oportuna y clara. Algunos de los temas que hemos abordado aquí y algunos de los tratamientos es de aspecto informativo, no quitándole la responsabilidad al proveedor de su salud, en el cual solamente él puede hacerle un correcto diagnóstico, un correcto chequeo y darle las orientaciones necesarias. Vamos a iniciar este tema, la artritis reumatoide, que sería la segunda parte de las enfermedades del sistema óseo. Voy a pedirle a producción que por favor nos colabore con una imagen que tenemos en pantalla, creo que es la única. Usted está viendo a la izquierda de su pantalla las manos de una persona en donde la artritis reumatoide ya ha hecho muchos estragos. Usted puede visualizar la parte de sus nudos, de sus nudillos, cómo la inflamación se ha hecho tan visible que difícilmente esta persona puede tomar un vaso, agarrar un vaso, una cuchara y llevarse alimentos a su boca. Porque de hecho esa inflamación no solamente está en la parte de sus manos y su muñeca, sino que ya está en sus codos, en sus hombros, inclusive en sus mandíbulas. Puede ver también en la parte derecha de su pantalla a otro miembro de su persona, otra mano de otra persona, perdón, en donde también la característica de deformaciones de este tipo de enfermedad, específicamente la artritis reumatoide, hace estragos causándonos inmovilidad en nuestros miembros. Gracias, producción. Vamos a hablar un poco acerca de los factores ambientales que influyen o que dan paso a este tipo de enfermedad, a este tipo de patología, la artritis reumatoide. Existen distintos factores ambientales implicados en la patología o en el diagnóstico de la artritis reumatoide, aunque ya lo decíamos al finalizar la primera parte de este tema, aunque el tabaco se ha determinado que el uso del tabaco, el consumo de cigarrillos y de otros tipos de sustancias más ampliamente estudiado, y se ha reconocido que el tabaquismo está asociado al incremento del riesgo de padecer artritis reumatoide seropositiva. Otro de los detonantes también
en este aspecto es el consumo del café. Muchas personas a nivel mundial, yo diría que el 90% de personas a nivel mundial, con el consumo del café están creando un detonante para que su sistema óseo se comience a debilitar y aparezca una de las tantas enfermedades del sistema óseo que miramos de manera rápida en el segmento pasado, se les desencadene y tienda a tarde o temprano tener limitaciones en su movilidad. Es por tal razón que hago un llamado específicamente a que no consuman esta sustancia del café. Múltiples estudios se han analizado que el efecto del consumo del café sobre la artritis reumatoide, los resultados algunos son discordantes, algunos dicen que es bueno, otros dicen que no, pero esto va a estar dependiendo de muchas patologías que hoy lo vamos a ver, porque la artritis reumatoide no solamente es una enfermedad, no solamente es una patología, sino que esta ayuda a que se desencadenen otras. Lo vamos a ir viendo en el desarrollo del programa de hoy. Existe un aumento del riesgo de la artritis reumatoide en relación al consumo de altas dosis de café. En los tiempos antiguos, vamos a hablar un poco acerca de la medicina en los tiempos antiguos, la artritis se consideraba como una única enfermedad contra la cual poco se podía hacer, salvo aconsejar la toma de colchicina, colchimina o colchimedia. Es una tabletita. Y solo lo hago de aspecto informativo, para informar. No es que usted tiene artritis reumatoide, va a ir a la farmacia más cercana y va a solicitar este tipo de fármaco. No, es solamente de manera introductoria. La toma de colchicina, colchimina o colchimedia o derivados de la corteza del sauce y esperar a pesar de ser una enfermedad grave. En la actualidad sigue siendo una patología desconocida. La artritis reumatoide continúa siendo una patología desconocida. Solo se sabe que inicia en el sistema óseo y ataca, y esta se extiende a otros órganos y a otros sistemas de nuestro cuerpo. Lo vamos a ir viendo en el desarrollo del programa, repito. Es desconocida para la población en general y muchas veces se confunde con otras enfermedades reumáticas. El término artritis significa una inflamación en las articulaciones. Ya lo mirábamos en la diapositiva anteriormente, en donde le mostramos las manos de algunas personas para que usted visualizara los estragos que hace este tipo de enfermedad en las articulaciones, y no debe confundirse con dolor en las articulaciones. Algunas personas dicen, me duelen las articulaciones. Entonces, a veces se pretende de que es una artritis, pero realmente no, sino que es otra cosa. Por eso es muy importante que usted, amigo, amiga, hermanos y hermanas que hoy nos está siguiendo, es muy importante que conozca esta parte de tu cuerpo, o más bien todas, porque la artritis aparece de manera silenciosa y una de las características de ella son las inflamaciones severas en lo que tenga que ver con articulaciones. Por otro motivo que no sea la inflamación, como sucede por ejemplo en la artrosis, tiene que haber específicamente una inflamación para que usted pueda decir, estoy iniciando un proceso artrítico reumatoide. Hay que asistir donde el proveedor de la salud. Y vamos a abordar algunos síntomas para que usted tome en cuenta, y si usted acaso está ya padeciendo de por lo menos de 3 a 7 síntomas, es importante que usted se chequee su salud ósea, o sea, sus huesos. La artritis reumatoide es una enfermedad reumática crónica que se caracteriza por la afectación de las articulaciones periféricas, manos, pies, ponga mucha atención, manos, pies, las muñecas, los hombros, los codos, las caderas, las rodillas. Y en otras ocasiones, su columna, una lordosis, una escoliosis por una discopatía
por una inflamación severa, producto de una artritis mal atendida, son entre otras una de las enfermedades más dañinas que nuestro sistema óseo puede desarrollar. En las que se produce dolor, note qué es lo que se produce en lo que es la artritis reumatoide. Se produce dolor, hinchazón secundaria a la inflamación de la membrana sinovial, rigidez sobre todas las manos, sobre todo por la mañana, una rigidez por la mañana. Ya cuando el cuerpo se comienza a su movilidad, entonces se comienzan a calentar las articulaciones y tiende a disminuir el dolor, inclusive tiende a hacer algunas de las actividades básicas, pero solamente esta rigidez es por la mañana. Algunas veces cuando usted está sentado o sentada y pasa mucho tiempo en reposo, usted quiere volver a su actividad de la movilidad y usted siente que le cuesta. Es por tal razón que usted debe de fijarse en cada una de las áreas en donde aparece este dolor, específicamente donde hay articulaciones, rodillas, codo, hombro, ya lo abordamos anteriormente, y visualizar si hay un hinchazón. O después de periodos prolongados por estar en reposo, ya lo repetíamos, además de dañar las articulaciones, la artritis reumatoide, y los tejidos circundantes como los tendones que tenemos en nuestras articulaciones, los músculos también que nos ayudan a proteger en gran parte la movilidad de las articulaciones, que puede provocar una disminución de la movilidad. Usted se ha fijado que algunas personas, inclusive jóvenes, se levantan y no pueden doblar sus rodillas. O ya personas de la segunda, tercera edad no pueden doblar sus rodillas, o hay que ayudarle a que se pongan de pie. Y después de cierto tiempo, de algunos minutos, cuando el cuerpo ya se calentó un poco, la articulación ya se calentó, entonces comienzan a andar, pero muy difícilmente. Tendones, músculos, que puede provocar una disminución de la movilidad y de la función articular. La inflamación crónica puede afectar a otros órganos, y aquí es la parte del asunto. Como es una enfermedad sistémica, la artritis reumatoide, no solamente afecta el sistema óseo, sino que afecta a otros órganos de su cuerpo. Afecta a otros sistemas de su cuerpo, como el sistema digestivo, por ejemplo, que más adelante lo vamos a ver. Como el corazón afecta a otros órganos. Y ponga mucha atención, mire los órganos que afecta la artritis reumatoide. Afecta el corazón, afecta los pulmones, los riñones, y es por esto que la artritis reumatoide se considera una enfermedad sistémica, o sea que va en avance, y no solamente va minando su sistema óseo, sus huesos, sus articulaciones, la movilidad de su cuerpo, sino que va minando otros órganos, como ya lo mirábamos ahorita en esta información. Lo que es lo mismo, generalizada. Además, si la inflamación es elevada y mantenida, puede provocar fiebre. Algunos pacientes con este tipo de patología, con artritis reumatoide, padecen de mucha fiebre y tienen que estar tomando antipirético para disminuir las fiebres constantes que les dan. De esta forma, minando su cuerpo, creando cansancio también dentro de la misma. Es muy agotador esto, perdiendo proteínas, perdiendo minerales, también la astenia y la pérdida de peso y la pérdida del apetito. Muchos de estos pacientes pierden el apetito. Es una condición muy, muy lastimosa. Vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico, hacia dónde debemos de apuntar nosotros como proveedores de la salud y también usted como paciente que identifique qué es lo que está pasando. Por eso en programas anteriores, en series anteriores, yo decía que, y continúo repitiendo, que el 75% del diagnóstico de los pacientes se encuentra en un correcto historial clínico. Luego, los otros 25% para completar un diagnóstico exacto está en los exámenes de imágenes, llámese ultrasonido, resonancias, tomografía, etcétera, y los exámenes bioquímicos, llámese una biometría hemática completa, exámenes químicos en general, etcétera.
Pero el 75% de la historia clínica del paciente, desde sus orígenes, desde sus abuelos, bisabuelos, pasando por los maternos y los paternos, hasta llegar a la condición física de la misma, conocemos si es una enfermedad de origen genético, si es una enfermedad de origen medioambiental o si es una enfermedad adquirida. Muchos de los pacientes, como por ejemplo los fumadores, en su árbol genealógico, nadie de su familia ha padecido de este tipo de enfermedad de artritis reumatoide, pero con el hábito insano de el consumo de tabaco, de alcohol y de otras drogas, ha desencadenado una artritis reumatoide. Por eso es muy importante también la nutrición, porque muchos pacientes con una nutrición insana también, se ha determinado que ellos mismos son los proveedores de que se le tarde o temprano aparezca esta enfermedad con una alimentación insana. Es por eso que en cada una de estas series, en su programa Salud Natural, nosotros abordamos todo el aspecto general. La artritis tiene 3 etapas y vamos a nombrarlas de manera rápida, porque el tiempo nos consume. En la primera etapa, los individuos sanos presentan una respuesta inmune frente a factores ambientales, tales como el fumar, ya lo repetíamos, las alteraciones de la flora intestinal atacan el sistema digestivo, los cuales mediante mecanismos de inmunidad adquirida proporcionan la producción de autoanticuerpos. Si tiene el hábito de fumar, ya sabe que tarde o temprano sus articulaciones, usted va a terminar en una cama o en una silla de ruedas sin poder moverse, con sus articulaciones inflamadas y doloroso. El proceso de producción de autoanticuerpos, vamos a hablar un poco acerca de esto, tarda en promedio de 3 a 5 años. De tal manera que mientras los anticuerpos se están reproduciendo dentro de su organismo por un hábito insano, su cuerpo tarda entre 3 a 5 años hasta que aparece esta enfermedad. Sus gonces le duelen, sus manos se entumen, sus rodillas también, etc. En la segunda etapa, el inicio del ataque inflamatorio sobre las articulaciones, en segundo lugar se produce ya una reacción inflamatoria. En esta segunda etapa, ya sus articulaciones como los nudillos, los gonces de los dedos de su mano, los hombros, la clavícula inclusive duele, las caderas duele, las rodillas ya hay inflamaciones, una rodilla se inflama más que otra, sus tobillos también y los dedos de sus pies. Es por tal razón que en esta segunda etapa ya es visible las inflamaciones de las articulaciones. Esta reacción inflamatoria específica, esta reacción inflamatoria puede ser ya diagnosticada clínicamente. ¿Notan cómo pasó de 3 a 5 años para ser diagnosticada clínicamente con los primeros signos de la enfermedad? Porque esos son los primeros signos, una inflamación. Una de las respuestas histopatológicas más precoces en la artritis reumatoide es la generación de nuevos vasos sanguíneos. La hinchazón, usted mira los vasos sanguíneos recargados, algunas veces de color púrpura. Y ahí puede desencadenar otra, como bueno, vamos a abordarlo más adelante. La artritis reumatoide es la generación de nuevos vasos sanguíneos sinoviales que se acompaña de la aparición de líquido sinovial en la articulación y de la migración de ambos tipos de linfocitos dentro de la membrana sinovial y de leucocitos polimorfonucleares en el líquido sinovial. A medida que los nuevos vasos se desarrollan las citocinas producidas en la membrana sinovial en respuesta al factor de necrosis tumoral. En resumen, estos datos son médicos, las terminologías son médicas. En resumen, de manera clara y entendible, una vez que aparece la inflamación en su articulación, el líquido sinovial se comienza a endurecer, comienza
minar sus articulaciones, sus tendones y su músculo que rodean la parte en donde usted debe de tener movilidad, creando de esta manera unas masas endurecidas que en la mayoría de los casos hay que operarlas. Tiende a ir a cirugía. Y esto es solamente ya en la etapa final. En la tercera y última etapa, que es una inflamación crónica, una vez el proceso inflamatorio autoinmune, ya el cuerpo se está atacando él mismo, no hay tratamiento que le llegue, no hay terapia que le llegue, es solamente buscar calidad de vida en paciente. Yo hago un llamado, hago un alto en esto, no deje de que su tratamiento y sus terapias y su nutrición lleguen tarde a su vida, de tal manera que esto solamente sirva para darle cierta calidad de vida en su salud o en su enfermedad crónica. Una vez que el proceso inflamatorio autoinmune está establecido, la sinovial reumatoide prolifera con la aparición de Pannus, y vamos a ir viendo qué es Pannus, produciéndose enzimas que degradan el cartílago. Repito, lo destruyen todo lo que está alrededor de la articulación, tendones, músculos, hueso. El Pannus produciendo enzimas que degradan el cartílago y el hueso subyacente, lo degradan, lo destruyen, originando la destrucción articular. Se destruye esa parte que algunas veces le llamamos bisagra, que es la que nos permite la movilidad y la flexibilidad de nuestro cuerpo. El Pannus reumatoide, escuche, es un tejido de granulación formado por células sinoviales proliferadas desordenadamente. Son pequeños vasos sanguíneos en las células inflamatorias y proteínas estructurales que causan la destrucción de su tejido. Así de sencillo. De su tejido articular y la aparición de erosiones. En algunos pacientes, ya la artritis reumatoide no solamente está atacando dentro de su cuerpo, sino que ya salen erosiones hacia afuera. Lesiones purulentas, lesiones que constantemente están segregando líquido, y esto es difícil porque tiende a padecer una enfermedad séptica. Por eso hay una artritis también que se llama artritis de origen séptico. ¿Qué causa la destrucción del tejido articular y la aparición de erosiones en la unión de cartílagos con la sinovial? La sinovial reumatoide activada se convierte así en un tejido invasivo. Después de ser un tejido que ayuda a la movilidad, se convierte en un tejido invasivo, destruyendo, repito, sus huesos, sus articulaciones, sus tejidos y su membrana, que puede degradar el cartílago y el hueso por invasión directa. La destrucción del cartílago, hueso y tendones en la artritis reumatoide es iniciada principalmente por las metaloproteinasas, igualmente productos liberados por los neutrófilos en el líquido sinovial pueden causar considerables daños y potenciar la inflamación en la sinovial adyacente, la activación del sistema del complemento y sus interacciones con los inmunocomplejos. Son importantes que en el líquido sinovial y en la interfase del cartílago otros factores adicionales, incluyendo el óxido nítrico. Y ahora vamos a ver cuáles son algunas de las partes que la artritis reumatoide o esta patología afecta. Las afectaciones de otros órganos y sistemas. Vamos a comenzar con la piel. Los nódulos reumatoides se observan hasta en un 25% de los pacientes. El nódulo reumatoide típico es un nódulo subcutáneo que puede medir desde unos pocos milímetros
a unos centímetros y que aparece habitualmente sobre las prominencias óseas. Ya mirábamos las manos en la diapositiva al inicio del programa, cómo los nódulos se crecen, cómo afecta la piel. Habitualmente sobre prominencias óseas como el olecranón, los codos, se inflaman los codos, el calcano se inflama en la parte de abajo del talón, las articulaciones metacarpofalíngenas, o sea, la de los dedos, las manos, en donde se unen los falanges, o sobre otra zona sometida a sobrecargas mecánicas repetidas. Los nódulos no se asocian con factor reumatoide positivo y artritis erosiva. Más raro es que se observen en órganos internos, en especial en el pulmón. Además de los nódulos, notan cómo ya va apareciendo otro órgano afectado por la artritis en el pulmón. Además de los nódulos subcutáneos, se pueden observar algunas formas de vasculitis cutáneas como microinfartos alrededor del lecho inguinal, lívidos reticulares, una coloración violácea e eritematosa de la piel en forma reticular visible sobre todo en extremidades inferiores y que es debida a obstrucción en los capilares cutáneos. En resumen, la artritis puede desencadenar cualquier tipo de patología en cualquiera de sus órganos, inclusive aquellos que tengan que ver con el sistema circulatorio. Una hinchazón en sus rodillas o en sus miembros inferiores puede desencadenar no solamente una trombosis, puede desencadenar cualquier tipo de enfermedad circulatoria. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción mediante una macroinflamación en sus articulaciones. No permiten la movilidad del sistema nervioso, no permiten la movilidad del sistema sanguíneo, no permiten ningún tipo de movilidad. Y vamos a abordar en las alteraciones hematológicas. La anemia es, como mucho, la anomalía hematológica más común y es causada por diversos mecanismos. La anemia típica de la artritis reumatoide tiene las características de una anemia de trastorno crónico. Notan cómo la artritis reumatoide también afecta la calidad de su sangre, la calidad de ese líquido vital en nuestro cuerpo, la sangre. De una anemia de trastorno crónico, donde el hierro es escasamente absorbido y también es secuestrado en los macrófagos. Los hematíes son de tamaño y color normal, normocítica y normocromática, y su presencia se relaciona con la actividad en la enfermedad y se asocia un mayor daño estructural. Una vez que se hace un análisis bioquímico, ya lo repetíamos anteriormente para diagnosticar este tipo de enfermedad también, es que en la sangre hay cierta presencia de algunos elementos que nos indican que la artritis reumatoide ya está causando estrago en nuestro sistema sanguíneo. Y es la aparición de la anemia reumatoidea, de la artritis reumatoide. Grandes cantidades de hierro tan importantes en nuestro sistema sanguíneo no son correctamente absorbidos porque hay un trastorno en nuestro sistema óseo. También son comunes las anemias por déficit de hierro y no son raras las anemias megaloblásticas en pacientes tratados con metotrexato o inmunosupresores. De modo más excepcional, la artritis reumatoide también puede causar una anemia hemolítica autoinmune. Repito, la artritis reumatoide puede causar una anemia hemolítica autoinmune. En el síndrome de Felty se observa un descenso de los niveles de leucocitos, neutropenia, junto con un aumento del tamaño del hígado
nuestro hígado se inflama y es característico en pacientes con esta patología de la artritis reumatoide. Específicamente nos vamos con un ultrasonograma a chequear el hígado y fortuitamente le aparece el diagnóstico una hepatomegalia, un agrandamiento de su hígado, inclusive en personas delgadas. Y del vaso, el tamaño del hígado y del vaso tienden a ser agrandados. Un aumento del número de plaquetas, trombocitosis, es frecuente encontrarlo cuando la inflamación no está controlada. Y estos son análisis bioquímicos y análisis de imágenes que complementan la veracidad de esta enfermedad. Vamos a ir a uno de los órganos más afectados también por la artritis reumatoide, que es el pulmón. La fibrosis pulmonar es una complicación reconocida de la artritis reumatoide. Por eso es que esta enfermedad se le llama una enfermedad sistémica. Va avanzando y te va minando otros órganos. Y también puede ser una consecuencia de algunos tratamientos, por ejemplo, del metotrexato y leflunomida. El síndrome de Kaplan describe la presencia de nódulos reumatoideos pulmonares en pacientes con artritis reumatoide y exposición al polvo de silicio o carbón. Los derrames pleurales no son raros en el contexto de la artritis reumatoide y obligan a descartar otras posibles causas. Estas alteraciones pulmonares, además de la bronquiolitis obliterante, se denominan globalmente enfermedades pulmonares reumatoides. Es un diagnóstico específico del área pulmonar, que al menos una cuarta parte de los pacientes con artritis reumatoide desarrollan esta afectación pulmonar. Y entramos a una parte que afecta también el corazón y los vasos sanguíneos. Los pacientes con artritis reumatoide pueden presentar algunas complicaciones cardíacas. Es común esto, ver a un paciente con alteraciones cardíacas, taquicardias, su presión arterial baja o sube fortuitamente. Los pacientes con artritis reumatoide pueden presentar algunas complicaciones cardíacas asociadas a la propia enfermedad, incluyendo la pericarditis, afectación valvular, nódulos en las válvulas cardíacas y fallos ventriculares por miocarditis. Una complicación grave es la vasculitis reumatoide, caracterizada lesiones cutáneas, lesiones de nervios periféricos, mononeuritis múltiple, isquémica intestinal y otras posibles lesiones. Ya casi para ir terminando vamos a ir un poco más allá. La artritis también afecta a sus ojos, sus órbitas oculares. En la tercera parte de esta serie vamos a mostrar ya láminas en donde la artritis hasta sus ojos afecta. El ojo se afecta directamente por la enfermedad en forma epiescleritis, que puede ser avanzada y progresar a una escleromalacia perforante, más común en el daño directo por una queratoconjuntivitis. Repito, en la próxima parte de este programa, Enfermedades del Sistema Óseo, vamos a mostrar ya cómo la artritis no solamente desfigura las partes de las articulaciones, no solamente daña su sistema pulmonar, lo vamos a mostrar con algunas imágenes, no solamente daña su corazón o sus válvulas, sino que sus órbitas oculares, su esclerótida, cómo aparecen cuerpos extraños dentro de su ojo, producto de una artritis reumatoide. Los riñones, no podíamos dejar pasar por alto los riñones. La enfermedad renal en la artritis reumatoide es poco frecuente y puede ser debida a la propia enfermedad o al tratamiento mismo. Una cantidad de tratamientos, de fármacos ingeridos para
apaciguar las inflamaciones. Cierta cantidad de corticoides ingeridos en pacientes para darle cierta calidad de vida aparente, sin visualizar la parte nutricional y sin visualizar la parte de algunos hábitos insanos. Estos corticoides o estos fármacos son suministrados, causando de esta manera un metabolismo acelerado en su hígado, en su páncreas e inclusive en los riñones. Y es por tal razón de que los riñones son afectados por el consumo de estos fármacos productos de una enfermedad como la artritis reumatoide. Puede ser debido a la propia enfermedad o al tratamiento. Una glomerulonefritis mesangial de origen incierto se puede observar entre el 5 y el 10% de los pacientes. Puede ocurrir amiloidosis renal secundaria. Como consecuencia de la inflamación crónica, los tratamientos con sales de oro y de penicilamina, ambos en curso en la actualidad, eran hace unas décadas atrás una causa relativamente frecuente en nefropatía membranosa. Repito, porque aquí hay terminología médica, el consumo de fármacos para apaciguar un poco esta enfermedad, la artritis reumatoide, causa también un efecto secundario nocivo en el área renal, en el área hepática, en el área cardíaca y en el área digestiva. El hígado no podemos dejar pasar por alto el hígado porque es el que metaboliza todo lo que nosotros ingerimos, inclusive alimentos, fármacos. Una tacita de té que usted ingiera, una fruta que usted ingiera, una verdura, una legumbre, el hígado tiene que ejercer su función metabólica. La afectación hepática en la artritis reumatoide es esencialmente asintomática. La artritis reumatoide activa se asocia con las alteraciones en las pruebas de función hepática. Un perfil hepático, por ejemplo, es muy importante los análisis bioquímicos en cuanto tenemos ya visto como profesional de la salud que estamos frente a una artritis reumatoide en un paciente que ha tenido hábitos insanos o que ha sido heredado o que algún factor medioambiental causó su enfermedad. Con alteraciones en las pruebas de la función hepática que se forman con el control de la actividad inflamatoria, en el síndrome de Felty se puede observar un aumento del tamaño del hígado. A esto se le denomina hepatomegalia en diagnóstico radiológico. Es un elevado porcentaje, en un elevado porcentaje de pacientes. Por supuesto, la artritis reumatoide también afecta la parte neurológica y es una de las más causantes de problemas neurológicos. El problema más habitual es un síndrome del túnel carpiano. Algunos pacientes si han sido diagnosticados, tal vez puedan identificarse con este tipo de diagnóstico, síndrome del túnel carpiano, causado por la compresión del nervio mediano por la inflamación a nivel de la muñeca, en la articulación. También se puede observar una luxación, atlaxis, debido a la erosión de la odontoides, de los ligamentos transversos en la unión de la columna cervical. Repito, también su columna se comienza a salir, se comienza a corvar o se comienza a ir a cada uno de los lados, creando de esta manera una lordosis o una escoliosis. Sus vértebras tienden a salirse de 3 a 7 milímetros, ocasionando una presión dentro de su cordón neuronal, creando dolores. Y estos dolores no solamente son a base, en la base de su columna, sino que también migran hacia la parte de su cabeza, creando un diagnóstico incierto, una
un dolor crónico en uno de los nervios más dolorosos en la parte del occipital, el nervio de Arnold. Ya mirábamos este caso también en una serie pasada tratando las enfermedades del sistema nervioso. Una neuralgia se trata como neuralgia y resulta que el trastorno está más allá, está basado en una artritis reumatoide o en una lordosis que está ocasionando una inflamación en la base de su columna o en el tallo de su columna y migra hacia la parte de su cráneo. Y la inflamación se encuentra abajo, pero el dolor está arriba en su cabeza. Las alteraciones neurológicas, hablamos del túnel carpiano, dice, la erosión de la... Dice, si el desplazamiento de una de sus vértebras es superior a 3 milímetros, puede originarse un desplazamiento vertebral y una compresión medular espinal. La aparición de una marcha torpe y trastorno de esfínteres son las manifestaciones iniciales, pero sin los cuidados apropiados puede progresar a tetraplegia. Pacientes que la artritis los va minando y al final terminan, repito, en silla de ruedas o terminan en cama y con sus miembros inferiores doblados de viaje. Y algunas veces dormir en posición fetal o dormir en posición con boca hacia arriba es muy traumático. Los dolores son intensos. Pero sin los cuidados apropiados puede progresar a tetraplegia. También pueden ocurrir neuropatías periféricas y mononeuritis múltiple en el contexto de la vasculitis reumatoide. Las alteraciones neurológicas es el problema más habitual en un síndrome del túnel carpiano, causado por la compresión del nervio mediano, por la inflamación a nivel de la muñeca. También se puede observar una luxación y, repito, una compresión en algunas de sus vértebras, causando dolores. Y tenemos finalmente las neoplasias. Aunque diversos estudios que se han realizado sugieren que un riesgo aumentado de ciertos tipos de neoplasias en los pacientes con artritis reumatoide, algunos investigadores no han encontrado diferencia significativa en la incidencia global de cáncer. Ya estamos hablando de cáncer de hueso, ya algo más trágico aún. En los pacientes con artritis reumatoide, frente a los controles, a pesar de estos datos conflictivos acerca del riesgo del cáncer global, existe evidencia acumulada de que los pacientes con artritis reumatoide tienen sustancialmente más posibilidades de desarrollar neoplasias linfoproliferativas, en especial los linfomas, aunque son poco frecuentes. A su vez, los pacientes con artritis reumatoide consistentemente parecen presentar un menor riesgo de neoplasias gastrointestinales, específicamente cáncer colorectal. Y las llamadas infecciones de origen infeccioso y las enfermedades celíacas son aquellas ya con un trastorno purulento, ya lo abordábamos anteriormente, en donde es necesario hacer cirugía y estar drenando ese pus que está saliendo de su articulación. Volver a cerrar, su recuperación es lenta, luego vuelve a llenarse de pus esa articulación, causando inmovilidad en sus articulaciones. De esta manera estamos llegando ya casi al final de esta segunda parte, las enfermedades del sistema óseo, hablando específicamente de la artritis reumatoide. Es una enfermedad multisectorial. Miramos cómo afecta órganos y sistemas completos. Miramos también cómo usted puede adquirirla por medio de ser heredada, pero puede tener calidad de vida. Vimos también
como la artritis reumatoide es adquirida por factores medioambientales, y vimos también por una condición, por una decisión insana que usted tenga, como el tabaquismo, como el consumo de alcohol, como el consumo de algunas drogas y como el consumo de algunas comidas insanas. Invitándole de esta manera a que continúe en la tercera parte de el estudio de las enfermedades del sistema óseo, hablando específicamente de la artritis reumatoide. Vamos a presentarle en esta tercera parte de esta serie algunas imágenes para que tenga una idea de lo trágica y traumática que llega a ser la artritis reumatoide. Fue un privilegio haber estado con ustedes y una bendición el que mi Señor y Creador nos permita compartir esto en este su programa Salud Natural, orientado a darle información para el cuidado de su salud y de su cuerpo completo. Estuvo con ustedes el doctor Adolfo Rivas, médico naturista, terapeuta y nutrición. Agradeciéndoles nuevamente e invitándoles a esta tercera parte. Vamos a despedirnos en una corta oración para darles gracias al Creador y que nos ayude a poner por obra y a reflexionar hacia dónde estamos llevando nuestra salud, nuestra condición, y a realizar los cambios necesarios para poderla recuperar. Les invito a que oren conmigo. Amado Padre que estás en el reino de los cielos, agradecemos, Señor, hasta estas horas que nos has mantenido con el don de la vida. Padre, permite, Señor, que todos y cada uno de nosotros, principalmente, Señor, tu siervo y las personas que nos han seguido por las redes sociales, pongamos, Señor, por obra todos los conocimientos de manera sencilla aquí dado. Padre, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a hacer los cambios necesarios, Señor, para obtener una salud aceptable. Pues escrito está en tu palabra, Señor, que deseas que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra salud. Dios de la gloria, agradecemos una vez más en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y pidiéndote, Señor, rogándote que nos permita estar en esta tercera parte de este programa, Señor, y que haya sido de bendición para todas las personas que nos han visto y que nos siguen. Agradecemos nuevamente en Cristo Jesús. Amén y amén. Tengan y sean bendecidos en el nombre del Señor. Olam 7 Internacional presentó su programa Salud Natural con el doctor Adolfo Rivas, tocando temas como nutrición, medicina natural, terapias caseras, enfermedades, y la palabra de Dios. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.